Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Mi nombre es Agustín Bonifacio, voy a ser su profe de probabilidad y estadística. En esta primera clase lo que vamos a hacer es trabajar un poco la idea de experimento aleatorio y de espacio muestral, ¿sí? Bien, bueno, lo que vamos a hacer es comenzar con la idea de experimento sin darle una definición precisa, ¿sí? Y lo que queremos sacar es la idea de que es un experimento aleatorio, ¿sí? Veamos algunos ejemplos. Un investigador médico suministra un medicamento a un paciente y observa el resultado. Eso sería un experimento aleatorio. Otro experimento de este tipo es tirar una moneda al aire y observar el resultado cuando cae, ¿sí? Un experimento hipotético que también puede realizarse es tirar una moneda al aire infinitas veces y contar el número de veces que tenemos que tirar la moneda hasta que salga cara, ¿sí? Fíjense que al realizar este experimento podríamos obtener cara la primera vez o la centésima vez que tiramos la moneda, recién ahí puede salir cara, o sea que la idea de experimento aleatorio es justamente un experimento que tiene muchos resultados posibles, ¿sí? No uno solo, sino muchos. En el anterior, cuando tiramos una moneda al aire y observamos el resultado, sabemos que puede caer cara o puede caer cruz, ¿sí? Lo importante ahí es que hay más de un resultado posible, y en el primero, en el primer ejemplo, cuando tenemos que suministrar un medicamento, lo que puede pasar es que el medicamento sirva o no sirva para aliviar lo que sea que le esté pasando al paciente. ¿Bien? Hay muchísimos ejemplos más, pero fíjense que siempre que realizamos un experimento hay un conjunto de resultados posibles y ese conjunto siempre va a tener más de un elemento, ¿sí? Bien, acá está un poquito explicado lo que les acabo de decir. En el primer ejemplo podríamos tener un conjunto de resultados posibles con dos resultados, ¿no? Fíjense acá anoté directamente NA y A, ese conjunto tiene dos resultados. Uno de los resultados significa que, bueno, aumentó porque, fíjense que en el primer ejemplo, acá estoy dando una cosa bien específica, podemos estar interesados en verificar si hubo un aumento en el número de glóbulos rojos, ¿sí? En el paciente. Entonces, lo que puede pasar es que haya aumentado el número de glóbulos rojos o no haya aumentado. De cualquier manera, tenemos por lo menos dos resultados posibles en este experimento aleatorio, ¿sí? Fíjense que podría también formalizar esta idea de que aumentó o no aumentó a través de otro conjunto, que es el conjunto omega sub 2, que tiene dos elementos, 0 y 1, a donde hacemos la interpretación de 0 como que no hubo aumento y 1 de que sí lo hubo. ¿Por qué hago esto? Porque quiero que vean que en realidad el mismo experimento lo podemos formalizar de formas distintas, ¿no? Utilizando el conjunto pi1 omega 1 o el conjunto omega 2. También lo podríamos formalizar de una forma bastante más complicada, que sería tomar un conjunto con muchos números que van a representar la cantidad de glóbulos rojos que tiene el paciente, y lo que uno puede hacer es cuantificar exactamente cuántos glóbulos rojos tiene el paciente, ¿sí? Por supuesto que esta manera de formalizar el problema es mucho más complicada, porque el conjunto que vamos a utilizar para formalizarlo tiene muchísimos más elementos que cualquiera de los dos anteriores, que únicamente tienen dos, ¿sí? Bien. Y bueno, por último, hay otro conjunto, que es un conjunto infinito, ¿no? En comparación con los tres anteriores es aún más complicado, pero ¿cuándo deberíamos utilizar un conjunto de este tipo? Bueno, cuando el investigador quiere contar el número de glóbulos rojos, pero a priori no sabe ni cuántos glóbulos rojos puede tener una persona en su cuerpo, entonces tiene que trabajar con un conjunto infinito, porque no tiene una cota superior para la cantidad de glóbulos rojos. Por ejemplo, si yo tuviera
me dicen contabilizar en este momento cuántos glóbulos rojos tiene una persona, yo tengo que trabajar con eso porque la verdad que no tengo idea cuántos glóbulos rojos tiene una persona. Pero fijémonos que a lo mejor a veces ni hace falta esto, quedarnos simplemente con omega 1 con omega 2 para ver si aumentó o no aumentó la cantidad de glóbulos rojos, es más que suficiente, ¿sí? Esta elección es una elección que uno tiene que hacer de acuerdo a qué es lo que realmente le hace falta en el momento para hacer el estudio del experimento, ¿sí? Bueno, esto es algo que hay que destacar. Uno pone como en una bolsa todos los resultados posibles de un experimento, pero cada vez que realiza un experimento va a obtener uno solo de esos resultados, ¿sí? Bien. Bueno, siempre que nosotros hablemos de un experimento, lo que vamos a tener en la cabeza es el conjunto de resultados posibles de ese experimento, que siempre va a tener más de un elemento, ¿sí? Entonces, vamos a decir que un experimento es aleatorio siempre y cuando el conjunto de resultados posibles, ese omega, tiene más de un elemento, que es lo que ya les había dicho antes. En caso de que el experimento tenga un único resultado posible, el experimento es determinístico y no nos va a interesar. No vamos a hacer ni estadística, no vamos a calcular probabilidades cuando tenemos la certeza de que una única cosa es la que va a pasar, ¿sí? Bueno, ahora les voy a hablar un poquito de la diferencia entre muestra y población. Supongamos entonces que tenemos un experimento E y que para ese experimento E ya hemos definido un conjunto de resultados posibles, que es nuestro conjunto omega. Bien. Entonces, bueno, si realizamos el experimento una vez, obviamente vamos a obtener uno de esos resultados, o sea, uno de los elementos de omega. Si lo realizamos por segunda vez, vamos a obtener otro resultado que puede ser diferente al que obtuvimos en el primer experimento, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué va a ser una muestra? Una muestra es simplemente una n-upla de resultados posibles, ¿sí? N resultados que hemos obtenido del conjunto de resultados posibles de ese experimento. Bien. Ejemplo, tenemos el experimento de suministrar un medicamento con el espacio de resultados posibles que habíamos discutido anteriormente, que tiene solo dos elementos. Uno es que no aumenta la cantidad de glóbulos rojos y otra que aumenta, ¿sí? Una muestra de tamaño 5 asociada con este experimento es tener, bueno, una 5-upla a donde cada uno de los elementos va a ser aumentó o no aumentó, ¿sí? Fíjense, eso es simplemente, es como si efectivamente hiciéramos el experimento, tomamos a 5 personas, le damos el medicamento y después de que se los damos, le hacemos un análisis de sangre y vemos en cada uno de ellos si aumentó o no aumentó la cantidad de glóbulos rojos. Anotamos eso, eso es nuestra muestra de tamaño 5 en este caso, con los resultados posibles, que son 2, ¿no? O aumentó o no aumentó. Bueno, la descripción y obtención de muestras de un tamaño dado parece un problema relativamente sencillo, parece que no es más que eso, ¿no? Ir realizando el experimento, ir anotando lo que fuimos consiguiendo en cada uno de ellos, en cada una de las realizaciones de ese experimento. Pero bueno, sin embargo, la descripción o obtención de la población asociada a un experimento son problemas que se resuelven en forma explícita solo en casos especiales. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, fíjense, tomemos este ejemplo. Tenemos una clase con 100 alumnos, elegimos uno al azar y medimos su altura. En este experimento, la población, ¿qué es? La población está claro que son todos los elementos de los cuales vamos a querer hacer una medición. En este caso, fíjense que lo que queremos hacer es medir la altura. ¿A quién? Bueno, a los alumnos de una clase. Entonces, la población son todos los alumnos de la clase, ¿sí? O sea que la población acá
es una 100 UPLA en la que están representadas las alturas de todos los alumnos, ¿sí? Es como si yo hubiera medido altura de cada uno de ellos y las anoto en una 100 UPLA, ¿sí? Bueno, fíjense que acá ya hay una primera cosa que hay que tener en cuenta, que es la diferencia entre lo que es una población y lo que es el conjunto de resultados posibles. Si estamos midiendo alturas, por ejemplo, fíjense que las alturas para alumnos de una cierta clase, en principio puede ser cualquier número entre, bueno, un rango natural de números entre los cuales puede variar la altura de una persona, ¿sí? Dependiendo también de qué clase, pero estamos seguros que la altura va a ser, no sé, entre 0 y 3 metros seguro, ¿no? Entonces ahí tenemos un rango muy grande de distintas alturas, ¿sí? Y eso es muy diferente a la población. La población, si tenemos 100 personas, van a ser 100 alturas. Algunas de esas alturas pueden ser iguales, ¿sí? Puede que haya dos personas que midan exactamente lo mismo, también depende de la precisión con la cual midamos las alturas, pero eso podría darse, ¿sí? Pero son ideas bien, bien distintas, la de población y la de conjunto de resultados posibles, ¿sí? Los valores de la población pueden repetirse, ¿sí? Y es lo que hace posible estudiar la distribución de las alturas. ¿Por qué? Porque, bueno, después daremos las definiciones relevantes, pero con la distribución hacemos referencia a cuántas personas miden tal altura, ¿sí? Y en general va a haber muchas personas que van a tener alturas muy similares, ¿sí? Eh, y muy pocas que van a tener alturas extremas, por ejemplo, va a haber poca gente muy baja y poca gente muy, muy alta, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Sigamos, a ver, tratemos de ver cuál va a ser la diferencia entre población y muestra. Para seguir con eso, volvemos al ejemplo de suministrar un remedio, ¿sí? ¿La población cuál va a ser? Y la población va a depender del grupo de pacientes que deseemos estudiar, ¿sí? Por ejemplo, si el grupo consiste en todos los pacientes anémicos ingresados en un determinado hospital en cierto año, eventualmente podría llegar a describirse la población estadística. ¿Por qué? Porque si ese es el grupo que queremos estudiar, fíjense que es un grupo relativamente pequeño, acotado, que podríamos llegar a manejar, ¿sí? No van a ser tantas personas, bueno, también va a depender del hospital, pero bueno, generalmente el grupo de pacientes al cual apunta una investigación va a ser el total de las personas anémicas, ¿sí? Y el total de las personas anémicas sí que es un grupo muy, muy grande, ¿sí? Entonces, en general, la población va a ser un grupo muy grande y es el grupo del cual queremos conocer una cierta información. En general, bueno, ¿para qué vamos a querer conocer información de una población? Bueno, siempre que queremos información es para tomar alguna decisión, ¿sí? Entonces, lo que vamos a necesitar es tener alguna idea más clara de cuál es esa población para tomar, bueno, medidas de cualquier tipo. Puede ser una medida que involucre a una sola persona, puede ser una medida que tome un gobierno, que involucre a todo el país, una medida política, una medida de lo que fuere. Pero bueno, siempre lo que tenemos que tener en la cabeza es que lo que queremos estudiar es una población, ¿sí? Y lo que queremos es obtener información de esa población para tomar una decisión luego, ¿sí? Bien. En general, la obtención del total de la población asociada a un experimento no es posible. ¿Y por qué no es posible? No es posible porque es muy caro. Es muy costoso estudiar a toda una población para aprender algo, para conocer una cierta información de esa población, ¿sí? Entonces, la alternativa que se abre es la de utilizar un modelo que represente la población estadística desconocida y ampliar este modelo para sacar conclusiones, ¿sí? Bueno, una manera de construir modelos que garanticen esta aproximación es utilizando la información contenida en las muestras.
¿Y qué es una muestra? Una muestra es un grupo más pequeño, no es toda la población, sino que es una parte, ¿sí? Esa es la idea de muestra. Sigamos, tratemos de ver qué significa esto. Entonces sigamos con los ejemplos de los médicos que están aparte tan de moda últimamente. Tenemos un médico que debe decidir entre administrar un nuevo compuesto de hierro a un paciente anémico, ¿sí? Sabemos que dicho compuesto ha sido administrado a 30 pacientes anémicos y que en 20 de ellos se observó un aumento significativo de los glóbulos rojos respecto del nivel que tenían antes de iniciar el tratamiento. Entonces la pregunta es, ¿qué habría que decidir? ¿Qué vamos a hacer? Sabemos que de 30 personas a 20 les fue bien, ¿sí? El medicamento sirvió de algún punto de vista, este compuesto de hierro. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Y fíjense que la información que tenemos, esto nos está dando información, pero es una información parcial, porque es información que sabemos de 30 pacientes nada más. Y el médico lo que tiene que hacer es decidir si le da este compuesto a otro paciente, que no es uno de esos 30, sabiendo que a 20 de esos 30 les fue bien. ¿Sí? Entonces, bueno, la pregunta es qué hacer. Fíjense, ahí tenemos que tomar una decisión basados en información que tenemos de una muestra, ¿sí? De 30 pacientes. Bueno, una forma de razonar ahí es decir, bueno, a ver, de 30 pacientes a 20 les sirvió. O sea que 2/3 de los pacientes en el experimento mejoraron, ¿sí? Entonces hay una mayor chance de mejoría que de no mejoría cuando administramos este compuesto de hierro, ¿sí? Entonces lo que decimos es, bueno, en consecuencia vamos a administrar la nueva droga, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque acá, fíjense que tenemos una idea de que la chance de que funcione este medicamento es alta. Alta en el sentido de que en 2 de cada 3 funcionó bien, ¿sí? Bueno, estas son las ideas con las que tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Análisis estadísticos, probabilidad de mejora, ¿sí? Entonces, fíjense qué nos permitió este pequeño ejemplo, nos permite decir que, bueno, que una muestra de 30 pacientes nos da una cierta medida de posibilidad de que un suceso ocurra. El suceso, fíjense, en este caso el experimento está bien claro, el conjunto de resultados posibles son 2, simplemente, y los resultados es que mejore o que no mejore, en este caso, la situación de anemia que tiene el paciente, ¿no? Le administro el compuesto de hierro, me fijo si aumentan glóbulos rojos o si no aumentan, ¿sí? En más de la mitad, ¿no? En 2/3 de hecho, de los casos, aumenta la cantidad de glóbulos rojos. Entonces, teniendo en cuenta esta información que me da la muestra, tomo la decisión de administrar el medicamento al nuevo paciente, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, fíjense que en general, cada vez que tenemos que tomar una decisión, hacemos un análisis de este tipo, ¿sí? Cada vez que enfrentamos una decisión importante que involucra riesgos, establecemos un sistema de medidas de posibilidad sobre el conjunto de alternativas posibles, ¿no? Las alternativas posibles no son más que los resultados que podemos tener del experimento, y tomamos una decisión de acuerdo con ese sistema, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta materia? Lo que queremos hacer es proveer métodos para tomar buenas decisiones, ¿sí? Lo que no significa que siempre podamos garantizar buenos resultados ni que nos vayamos a equivocar, ¿sí? Nos vamos a poder equivocar, pero vamos a tratar de tomar la decisión con la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Bueno, entonces una parte del curso va a estar destinada a dar formalización de lo que llamamos, en este ejemplo anterior, medida de posibilidad. Esta medida de posibilidad es lo que realmente vamos a trabajar como probabilidades, o como distribuciones de probabilidades, y a proveer forma de describirlas, ¿sí? Bien.
Entonces, ahora lo que les voy a dar es un pequeño panorama de la parte más formal de cómo empezar a trabajar con los experimentos, ¿sí? Entonces, bueno, la primera definición que les voy a dar es la definición de espacio muestral. El espacio muestral, ¿qué es? No es otra cosa que ese omega que habíamos definido al comienzo, que es el conjunto de resultados posibles de un experimento, ¿sí? Bien, entonces, dado un experimento, el espacio de resultados posibles asociado al experimento se llamará espacio muestral y se denotará por omega. Ya dijimos que este conjunto, bueno, para tener una teoría rica, para que realmente estemos calculando probabilidades y haciendo trabajo de estadísticas, debe tener más de un elemento. Si hay un único elemento, fíjense que no hay que elegir nada, no hay ninguna información relevante para tomar una decisión, porque hay un único caso posible y ya está. No hay problema en ese caso, ¿sí? Bueno, lo que vamos a suponer también es que los resultados son mutuamente excluyentes, o sea, los elementos de ese omega son todos distintos, ¿no? Y bueno, y dependiendo de cuál sea el experimento, va a ser la elección de ese conjunto. A ver, sabemos y vimos ya en algunos ejemplos que uno puede describir con muchos omegas diferentes el mismo experimento, ¿sí? Entonces dependerá de cuál sea la información que consideremos relevante para estudiar en ese momento, de cómo vamos a formalizar el experimento y por lo tanto ese conjunto, ¿sí? A veces con un conjunto muy, muy simple de pocos elementos no nos va a hacer falta más que eso, ¿sí? Nos va a bastar un conjunto pequeño, a veces nos va a hacer falta un conjunto un poco más grande. Fíjense que mientras más grande sea el conjunto es más difícil trabajarlo, pero bueno, a veces es simple y bueno, y muchas otras veces se recurre a algunas herramientas para tratar de trabajar mejor con esos conjuntos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver lo que es una variable aleatoria, que básicamente lo que hace es tratar de simplificar el uso de estos conjuntos en toda la teoría, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo bien simple. Tenemos que tirar la bola en una ruleta, ¿sí? Y ver qué sale. Yo no sé nada de ruletas ni de casinos, pero bueno, una posible descripción de los resultados, parece que hay 37 resultados posibles, ¿no? Pues son del 0 al 36, claro, 37. Los podríamos, fíjense, al conjunto omega lo podríamos definir de esta forma, simplemente los numeritos del 0 al 36, ahí están todos los resultados posibles, pero hay otras formas, dependiendo de lo que a mí me interesa estudiar. Por ejemplo, si estoy jugando docenas, ¿sí? Yo puedo describir al conjunto de resultados posibles simplemente con 4 elementos. Uno es que salga el 0, otro que salga la primera docena, otro la segunda docena y otro la tercera docena, ¿sí? O si estoy jugando color, puedo describir el conjunto de resultados posibles con 3 elementos nada más, que es que salga rojo, que salga negro, o que salga el 0, que el 0 creo que es verde, ¿no? En la ruleta. Y si juego a pares e impares, tengo, bueno, el 0 siempre se lo deja aparte, ¿no? El 0, los pares o los impares. Entonces fíjense que el experimento acá es tirar la bola en la ruleta y ver qué sale. Dependiendo de lo que yo quiera estudiar, lo voy a formalizar de distintas formas, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, un experimento por ahora, ¿qué es? Bueno, es esta E caligráfica que ponemos, que es simplemente describir coloquialmente de qué se trata el experimento, y el conjunto de resultados posibles, que es nuestra omega, ¿sí? Y la omega es lo que realmente importa a la hora de calcular probabilidades luego. Bueno, como vamos a realizar toda una teoría, le vamos a poner nombres a estas cosas.
Entonces, los subconjuntos del ómega, que es nuestro conjunto de resultados posibles, ¿sí? El espacio muestral, les vamos a llamar eventos, ¿sí? Un evento es cualquier subconjunto de ómega. Y los eventos con un único elemento se van a denominar eventos simples, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, la familia de eventos es el conjunto de todos los subconjuntos de ómega, y entonces a eso lo vamos a denotar como P caligráfica de ómega, ¿no? El conjunto de partes de ómega, esto lo han visto en álgebra seguramente todos. El evento que no contiene ningún elemento es el evento imposible, y se va a denotar por, bueno, la forma en la que denotamos el conjunto vacío, ¿sí? El conjunto vacío, ¿por qué es imposible? Bueno, porque sí o sí, cuando realizamos el experimento, alguno de los resultados posibles que hemos anotado, que son los elementos de ómega, va a pasar, sí o sí. Entonces, no puede ser que no pase nada, ¿sí? Entonces, el que no pase nada es nuestro conjunto vacío, ¿sí? Y bueno, por otro lado, el evento que contiene todos los elementos de ómega es el evento cierto, y se denota por justamente ómega. El conjunto total es el conjunto que tiene a todos los posibles resultados, y ese es el evento cierto. ¿Por qué le ponemos estos nombres? Bueno, porque justamente, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero la probabilidad de que pase el evento imposible va a ser 0, la probabilidad del evento cierto va a ser de 1, ¿sí? Porque pues, supongamos que lo que queremos saber es si mañana va a llover o no va a llover, ese es nuestro experimento, ver si llueve o no llueve. Entonces, los resultados posibles son dos, que llueva o que no llueva, ¿sí? El conjunto total, nuestro ómega, tiene a llover y no llover. Y con probabilidad 1, mañana va a llover o no llover, ¿sí? Eso es justamente lo que queremos hacer con el evento cierto. El evento cierto acá es el ómega entero. El ómega entero tiene a llover y a no llover. La probabilidad de que llueva o no llueva mañana está claro que va a ser 1, ¿sí? Bien. Otro ejemplo, tiramos una moneda, ¿sí? Los resultados posibles son cara y sello. Sello es cruz, ¿no? Pero pongo sello porque si no me quedan dos C. Tengo que separar. Tenemos cara, C, y sello, S. Por lo tanto, ¿cuáles son los resultados posibles acá? Bueno, que caiga cara o que caiga sello, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es el conjunto o cuál es la familia de eventos? Bueno, la familia de eventos es el conjunto de partes de ómega. Ómega tiene dos elementos, C y S, o sea que el conjunto de todos los subconjuntos de ese ómega tiene al vacío, al single, al conjunto que tiene un único elemento C, como único elemento C. Otro de los elementos es el conjunto que tiene a S, y otro es justamente todo el ómega, ¿sí? Entonces, esos 4 resultados conforman la familia de eventos, ¿sí? Bien, perfecto. Otro ejemplo, tiramos un dado y vemos lo que sale en la cara superior. Entonces, bueno, ¿cuáles son los resultados posibles? Bueno, que salga 1, que salga 2, 3, 4, 5, 6, ¿sí? Algunos eventos, o sea, algunos subconjuntos de ómega están anotados ahí. Fíjense, el evento A es el evento que salga el 1, ¿sí? Tiro el dado y sale el 1, eso es A. El evento B es que salga un número impar. O sea, ¿qué número impar puede salir? Bueno, tengo los números del 1 al 6, los impares son 1, 3 y 5. Entonces, que salga cualquiera de ellos me lo da el evento B. Y el evento C es que salga un número par, ¿sí? De esos 3 eventos hay uno solo que es simple, que es el evento A. ¿Por qué? Porque tiene un único evento simple, ¿sí? Tiene un único elemento. ¿Bien? En general, la descripción de un evento no va a ser única, sino que lo podemos escribir de varias formas. Fíjense, consideramos ahora el siguiente evento es el conjunto D, formado por los ómegas en ómega, tal que ómega es impar.
Bueno, pero ese conjunto no es otra cosa que el conjunto B que tenemos arriba. Entonces, D y B son el mismo evento y, fíjense, los estamos escribiendo de forma distinta, pero son la misma cosa, ¿sí? Lo podemos escribir de dos formas distintas a ese conjunto. De que significa que está saliendo un número impar cuando tiro un dado. ¿Bien? Bueno, dado un experimento y un cierto evento, vamos a decir que el evento A se realiza si el resultado del experimento es uno de los elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, en el anterior, cuando tirábamos un dado, si sale el 5, el evento B, que era que salga algún número impar, se realiza, pero también se realiza el C. ¿Por qué también se realiza el C? Porque fíjense que... perdón, solo antes les había dicho que el evento C era que salgan los números pares. Eso está mal, perdón, porque fíjense que C no tiene pares, tiene al 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando yo tiro el dado y sale el 5, se están realizando tanto B como C. ¿Sí? Bien. En cambio, A no se ha realizado, porque para que se realice A, ¿qué tiene que pasar? Bueno, tiene que pasar que sale el 1, y no sale el 1, sale el 5. ¿Sí? Bueno, vamos a ver algunos otros ejemplos ahora de espacio muestral y de evento. Este es un poquito más complicado. Tenemos acá dos dados, vamos a tirar dos dados y vamos a observar el resultado. ¿Sí? Entonces, bueno, una forma de formalizar esto es la siguiente. Fíjense, lo que hacemos es anotar. Pensemos primero, lo que tenemos que hacer es ponernos en el experimento y tratar de ver cuáles son los resultados posibles, ¿no? Si yo tiro dos dados y no los puedo distinguir, por ejemplo, porque los dos dados son blancos, si son exactamente iguales y yo los tiro, lo único que puedo ver es los dos numeritos que salen cuando quedan quietos sobre la mesa, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Y podría ver que sale un 1 y un 2, por ejemplo. Pero fíjense que como no los puedo distinguir, yo lo único que tengo es un 1 y un 2, ¿sí? Y fíjense que no puedo, no puedo decir que tal dado tiene el 1 y tal dado tiene el 2, porque son blancos, son iguales, son indistinguibles. Entonces, si uno se pone a pensar todos los resultados posibles de ese experimento, son 21 resultados posibles. Piénsenlo un poco, vean por qué son 21. Estaría bien que, no se los quiero decir, quiero que se convenzan ustedes de que los resultados posibles son 21 resultados distintos. ¿Sí? Hagan un poco la cuenta, anótenlo, después lo charlamos. Pero bueno, una forma de escribir ese espacio es simplemente anotar todos los resultados. Fíjense que una forma de anotarlo es de esta forma: poner un par ordenado a donde la primera coordenada, ¿no? El primer elemento del par ordenado, siempre sea menor o igual que el segundo. ¿Sí? Fíjense, eso lo pueden anotar, eso siempre lo van a poder hacer porque, bueno, ¿qué podría pasar? Podrían tirar los dos dados y que esos dos dados me den el mismo número, ¿no? Que en uno salga un 2 y en el otro también salga un 2. Entonces, ¿qué van a tener que anotar? El par ordenado 2, 2, ¿sí? Pero podría darse el caso, como ya les dije, que tiramos los dos dados, en uno sale un 1 y en otro sale un 2, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, para seguir lo que dice acá, deberíamos escribir el par 1, 2, ¿sí? Porque la primera componente tiene que ser siempre menor o igual que la segunda. Fíjense que el par ordenado 2, 1 no está en omega. No está porque solo están los pares que tienen la primera coordenada menor o igual a la segunda, ¿sí? Entonces, por eso va a haber 21 elementos y lo que queremos rescatar es justamente todos los resultados posibles, que son 21. Convénzanse, hagan la cuenta, fíjense, tiren dados, van a ver que son 21. Y esta es una forma de escribirlo, ¿sí? Bueno,
¿Cómo se interpreta el evento A igual a el par 5-6? Bueno, simplemente salió un 5 y un 6. Tengo dos dados iguales, no los puedo distinguir, en uno sale un 5, en otro sale un 6, los anoto de esta forma. El más chico primero, el otro después. Ok. Este es otro ejemplo para que vean que hay una diferencia grande cuando ya puedo distinguir los dados. ¿Sí? Tiramos dos dados, uno es blanco y el otro es negro, y observamos el resultado. Ahora a los dados yo los puedo distinguir, ¿sí? Porque fíjense que ahora cuando los tiro, en uno puede salir un 1, en otro puede salir un 2, pero yo ahora los puedo ver. Puedo decir, en el dado negro salió un 1, en el dado blanco salió un 2. Y fíjense que ese resultado es bien diferente a que salga un 2 en el dado negro y un 1 en el dado blanco. O sea, ahí ya tengo dos resultados diferentes. Entonces, un espacio muestral adecuado puede ser simplemente, bueno, esta notación a lo mejor no les suena muy familiar, pero esto es simplemente hacer el producto cartesiano del conjunto de los primeros 6 naturales por sí mismo. ¿Sí? O sea que son todos los pares ordenados que tienen algún elemento del 1 al 5 en la primera componente y algún elemento del 1 al 6 en la segunda componente. ¿Sí? Y en este caso, como sí podemos diferenciar entre dados, 5-6 no significa que salió un 5 en uno y que salió un 6 en el otro, sino que ahora específicamente significa para el dado que estoy fijando como primera coordenada, que podría ser, por ejemplo, el blanco, salió el 5 y el 6 salió para el negro, ¿sí? Y ahí va a ser distinto, el evento 5-6 ahora ya va a ser distinto al evento 6-5. ¿Se entiende, no? Entonces, en este caso en particular, la cantidad de resultados posibles ya no es 21, sino que es 36. ¿Sí? Bueno, otro evento que tiene sentido para este espacio muestral, para este experimento, y no para el anterior, es el evento B que estoy describiendo acá, que dice la suma de las caras superiores es mayor que 10. ¿Sí? Entonces, ese conjunto lo podemos escribir por enumeración de la siguiente forma. Fíjense cuáles las únicas formas de que cuando sumo las caras superiores del dado me dé mayor que 10. Bueno, son dos numeritos, cuando lo sumo me tiene que dar más que 10, necesariamente voy a necesitar que alguno sea un 5, otro un 6, para que me dé 11, ¿sí? Entonces, por eso tenemos la 5-6 y la 6-5, y la otra forma es que los dos números que salgan sean 6. O sea que hay 3 resultados posibles del total de 36 con los cuales voy a obtener que la suma de las caras superiores me da mayor que 10. ¿Bien? Bueno, la forma de describir los espacios muestrales es importante y debe tenerse en cuenta, por supuesto. Fíjense que le mostré dos ejemplos, el de los dados distinguibles e indistinguibles, porque son muy diferentes y cuando uno quiere calcular probabilidades, cuando tira dos dados, es muy importante saber si los puedo distinguir o no esos dados, porque dependiendo de si los puedo distinguir o no, las probabilidades de ciertos eventos van a ser distintas, bien distintas. Bueno, entonces, siguiendo un poco la idea de lo que traíamos, dado un experimento, nuestra intención es asignar ciertas medidas de posibilidad que no son otra cosa que las probabilidades, ¿no?, a cada uno de los elementos del conjunto de partes de omega, ¿sí? El conjunto de eventos admisibles para nuestro experimento, ¿no? Pero bueno, a veces esta familia de conjuntos es muy grande y no hay un sistema de medidas con propiedades razonables, por eso nos vamos a limitar a una subfamilia. Esto es una parte un poco técnica, no quiero que nos metamos mucho en esto, pero sigamos un poquito con los ejemplos. Si, bueno, medimos la altura de una persona, ¿cuál puede ser un espacio muestral razonable? Bueno, sabemos que esa persona,
bueno, estamos midiendo altura, eso sí o sí va a ser un número positivo, ¿sí? Pero en principio podría ser una persona muy, muy alta, entonces no le ponemos una cota al conjunto y podremos decir que cualquier número real no negativo nos sirve como para medir alturas, o sea que un primer conjunto, un primer espacio muestral podría ser el conjunto de los números reales, ¿sí? También podríamos tomar a todos los reales, pero bueno, en ese caso está claro que uno debería asignarle una probabilidad de 0 a que la altura de alguien sea negativa, ¿sí? Esto es un poco una cosa, un poco un chiste, pero es justamente, fíjense que nosotros debemos elegir al omega de forma coherente para que tenga sentido cuando medimos probabilidades, ¿no? Entonces, ¿son razonables estos dos espacios? Sí, por supuesto que el omega es mucho más razonable que el omega sub 1, porque el omega sub 1 me está teniendo en cuenta a priori alturas negativas, y es algo que no tiene mucho sentido, ¿sí? Bueno, esto que les voy a decir ahora es un poquito para que tengamos la idea de cómo definir más adelante lo que es una distribución de probabilidad. Fíjense, tenemos definido un experimento, por lo tanto tenemos un conjunto de resultados posibles omega. Entonces, nos vamos a quedar con un subconjunto del total de eventos posibles, que es el conjunto de partes de omega, ¿sí? Nos vamos a quedar con una parte más pequeña, que le vamos a llamar una familia de eventos admisibles, si satisface las siguientes propiedades. Primero, si el conjunto total, si el omega está en la familia, que si está un conjunto está su complemento, y que si están dos conjuntos está su unión, ¿sí? Entonces estas cosas parecen bastante razonables, nos van a permitir trabajar con un conjunto, con una familia de eventos suficientemente rica como para poder definir más adelante la noción de distribución de probabilidad, ¿sí? A eso le vamos a llamar una familia de eventos admisibles, ¿sí? Podemos definir muchas familias de eventos admisibles para un mismo experimento, ¿sí? Por ejemplo, si a mí me dan un omega, yo siempre puedo considerar como familia de eventos admisibles a la que tiene solo al vacío y al total, ¿no? Fíjense que si uno toma este conjunto, el A caligráfica sub 1, que tiene solo el vacío y el omega, resulta que esa familia me cumple las tres propiedades que están arriba listadas. Y también podría tomar a el conjunto de partes de omega como la familia de eventos admisibles. En general lo que vamos a hacer es quedarnos siempre con algo en el medio, ¿no? Con una familia de eventos admisibles que no va a ser tan pequeña como la A sub 1, ni tan grande como la A sub 2, ¿sí? Lo único que queremos es que poder hacer las operaciones que tenemos ahí arriba, o sea que cada vez que tengamos un evento podamos el complemento esté en la familia, y cada vez que tengamos dos elementos de la familia, su unión también esté en la familia, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿por qué es importante que se cumplan estas tres propiedades de acá arriba? Estas que están acá listadas. Bueno, porque si se cumplen, lo que podemos probar es que también se cumplen estas que voy a listarles ahora, que son bien interesantes, que es, bueno, que el conjunto vacío también va a ser parte de la familia, ¿sí? Que si tenemos dos eventos en la familia, su intersección también va a estar en la familia, y que si tenemos n eventos en la familia, entonces la unión de esos n elementos, la intersección de esos n elementos, también va a estar en la familia, ¿sí? Entonces, la idea que se tiene que llevar con esto es que siempre que tengamos eventos, ¿no? Eventos de la familia, vamos a poder calcular complementos, uniones e intersecciones, ¿sí? Bien, eso sería todo en nuestra primera clase.
repasamos un poquito qué vimos. Vimos la idea de experimento con algunos ejemplos. Vimos tratamos de dar una idea de la diferencia entre muestra y población, ¿sí? Esto va a quedar mucho más claro en la clase siguiente, en la que les hable un poco de qué es la estadística y qué queremos hacer con la estadística, ¿sí? Pero como una primera aproximación para ver la diferencia entre muestra y población, creo que lo que expliqué deja bastante claro qué es lo que estamos tratando de hacer. Y después me metí un poco en la parte más formal de cómo empezar a escribir lo que es un espacio muestral y cómo tratar de formalizar, que quiero que aprendan. A ver, tenemos un grupo en probabilidad estadística, hay alumnos de muchas carreras, algunos se les va a pedir algunas cosas más formales, por ejemplo, los matemáticos, quiero que aprendan un poco más esta formalización de espacio muestral, algunos otros grupos no tanto. Las prácticas no van a ser las mismas para todos los grupos, pero los teóricos sí. Entonces los teóricos pueden llegar a ser un poquito más formales. Voy a decir cosas que algunos grupos, bueno, no es que estén de más, nunca está de más que aprendan un poco más la parte formal, pero no se los va a evaluar, no se asusten los grupos que no son más matemáticos, con algunas de las cosas que están acá, si no se entienden mucho. De cualquier manera, la idea es que empiecen a leer. Yo ya les dejé, bueno, saben que en la fotocopiadora está el libro de referencia, ¿no? Que es el libro de Mendenhall, que se llama Estadística para Administradores. Nos vamos a basar en ese, pero vamos a suplementar con algunas cosas, por ejemplo, con estas slides de clase, para algunos de los grupos que les van a hacer un poco más de falta. Bueno, nada más por ahora, y en breve subo una segunda clase, así que nada más. Nos vemos pronto en algún otro video y seguramente en breve vamos a hacer algunas clases de consulta a través de Zoom. Así que estén atentos a la página y les voy a dar más novedades. Hasta luego.